Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La historia es una crónica de los acontecimientos, un sustantivo que hace referencia a hechos pasados y además vividos por otras generaciones. Al describir algo como perteneciente a la historia, estamos dando a entender que tiene un pasado fascinante. Así, Voltaire afirmaba que la parte más filosófica de la historia es hacer conocer las tonterías cometidas por los hombres. Hoy en Crecer hablaremos sobre historia y sobre historias, para darnos cuenta de que la historia no es la que es, sino la que nos llega o la que nos cuentan. Buenos días, Miquel Herranz. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Además, hablamos desde el otro lado del mar Cantábrico, porque estamos hablando por videoconferencia desde Inglaterra. Miquel Herranz, también conocido como Puto Miguel en las redes sociales, es arqueólogo e investigador, labores que compagina con su dedicación a la divulgación histórica desde su perfil de YouTube, en el que acumula más de 130.000 suscriptores. El suyo es un canal de divulgación con videoensayos históricos razonados, argumentados y aderezados con un toque provocador, queer, millennial y atento a la perspectiva feminista que pretende que la inclusión de voces más diversas en el discurso histórico. Miquel, a ver, cuéntanos, ¿quién escribe la historia? ¿Los vencedores venidos arriba o los vencidos agraviados? Bueno, más a menudo han sido los vencedores, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que muchas de las fuentes históricas que conservamos, al menos hasta hace, digamos, 200 años, igual 500 años, con la invención de la imprenta han mejorado un poco la cosa, pero digamos que la escribía quien tenía los recursos, quien sabía también leer y escribir, por supuesto. Claro. Y por tanto, las fuentes que nos han llegado y que se han conservado han sido más desde una perspectiva muy concreta, que a menudo era pues eso, de gente gobernante que quería o bien legitimar su poder en lo que escribía o bien dar su propia perspectiva, pues sí, de somos los mejores, hemos ganado, lo que sea, ¿no? Entonces, incluso la gente que pierde a veces escribe desde la perspectiva, como has dicho tú también, de autojustificarse, ¿no? Entonces es verdad que un historiador lo que siempre tiene que hacer cuando lee una fuente es saber desde qué perspectiva va a estar escrita y qué podemos esperar y qué no podemos esperar de esta fuente. Hablar de historia, decíamos que hacía alusión a pasados fascinantes, y así lo es el de Rebeca Toribio. Rebeca es una joven que con tan solo 22 años, una maleta cargada de ilusiones y muy poquita o casi ninguna experiencia, creó su propia empresa, un proyecto en el que recuperó la salud. Súper chulo, un restaurante que ofrece una cocina sostenible, consciente, donde los platos estallan en 1000 colores. Para Rebeca Toribio cuentan los colores, no las calorías. Rebeca, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paloma, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí y de compartir nuestra historia y el trabajo que hacemos en el restaurante, tanto a través del libro como a través de tu invitación. Así que nada, feliz, encantada. Rebeca, tu propia historia, tu historia de vida y la historia de tu proyecto no deja de ser una historia de superación. ¿A quién crees que puede inspirar? Bueno, yo creo que como cualquier proyecto de emprendimiento, puede inspirar a todas las personas que quieran hacer de sus propósitos un proyecto que pueda llegar a más gente, para todas las personas que están emprendiendo, para todas las personas que están en un proceso de búsqueda interior. Y bueno, al final en el libro he intentado plasmar toda esa historia de emprendimiento y de superación que en este caso en Superchulo pues van unidas. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Les propongo acompañarme a desgranar la historia. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Dos ideas que suele repetir Miquel Herranz
historiador son que el pasado se utiliza para justificar el presente y que no se puede juzgar el pasado con la moralidad del presente. Miquel, ¿existe una doble moral realmente en la historia? ¿En el estudio de la historia te refieres? ¿En cómo interpretamos la historia o cómo ha llegado hasta nosotros? Bueno, sí, yo creo que hay un intento de buscar una identidad en el pasado, ¿no? Eso ha pasado siempre, o bueno, desde al menos que tenemos un registro escrito, vemos que mucha parte del registro escrito se dedica a justificar nuestra propia existencia y el justificar las propias estructuras que ya existen en la sociedad, ¿no? Entonces, a veces eso se lleva a buscar unas ciertas identidades. Entonces, cuando nos queremos identificar con el pasado, que es el uso que tenemos de la historia más a pie de calle, a lo mejor, o más también en los podios políticos, en la prensa, etcétera, pues tiende a haber una tendencia a entender cualquier análisis crítico del pasado también como una crítica a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer juicios moralizantes o que suenan como moralizantes cuando hablamos del pasado, ¿no? Cuando estamos haciendo un estudio crítico, por ejemplo, en los últimos años ha habido muchos desarrollos de perspectivas feministas, perspectivas poscoloniales, ¿no? De un poco entender toda la colonización europea desde el descubrimiento de América, luego la colonización inglesa en la India, etcétera, etcétera. Todos estos procesos coloniales se han intentado entender desde nuevas perspectivas por gente que ahora ha podido acceder a estudios superiores y ha estado haciendo sus propias investigaciones académicas desde otras perspectivas, y hay veces que ese estudio crítico nos lo tomamos a veces a pie de calle como una crítica a nosotros, ¿no? Cuando simplemente estamos intentando ampliar el enfoque desde el que se ha visto a menudo el pasado. Miquel Herrán acaba de publicar la obra La historia no es la que es la que te cuentan, que es precisamente, me lo he tomado prestado para titular el programa de hoy, publicado con Editorial Planeta. Miquel, a ver, en el fondo la historia es puro salseo, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, yo soy arqueólogo y hay un chiste entre los arqueólogos y los historiadores, porque a veces hay mucho pique, que es los arqueólogos estudiamos el pasado y los historiadores estudian como el celebrity, los chismorreos, ¿no? Y hay cierto sentido en eso, porque es verdad que al final un arqueólogo muchas veces no va a ver vemos las vivencias del día a día, pero un poco despersonalizadas a lo mejor, mientras que la historia está llena de personajes al final, y personajes que simplemente por ser o bien estrambóticos, o bien desastrosos, o crueles, o muy buenos, o lo que sea, ¿no? Pasan a esas páginas y se nos quedan con el tiempo y pasan a ser incluso sus propios arquetipos, ¿no? Pensamos en Calígula y pensamos en un hombre cruel, pensamos en ciertos personajes y ya tenemos un adjetivo al que referirnos, ¿no? Entonces, es verdad que al final lo que nos gusta es el salseo, no vamos a mentir. En el prólogo de tu obra afirmas que tu libro no es un libro de historia, sino que invita a la reflexión sobre eventos ocurridos. Miquel, ¿esa reflexión dará sentido a muchas de las cosas que nos encontramos en nuestro mundo contemporáneo, en esta historia contemporánea, en lo actual? ¿Pone en contexto, nos ayuda a entenderlo, justifica qué es todo, qué es la historia en realidad? Sí, un poco esa era la premisa del libro, ¿no? Yo quería, cuando hablamos de un libro de historia, a lo mejor nos pensamos que nos van a contar la historia de España desde el año 1000 hasta el año 2000, por decir algo, ¿no? Sí. Y pensamos que va a ser una sucesión de eventos, pero realmente yo lo que quería hacer era un libro en el que se diese un poco algunas herramientas para entender, no ya leer un libro de historia y entender la página escrita, sino preguntarnos cómo se ha producido ese discurso, qué puede haber detrás, qué otras formas hay de verlo, o qué teoría se está utilizando, porque cuando empezamos la carrera de historia, una de las cosas que nos da más miedo a veces es la historiografía, ¿no? Y claro, yo no quería decir voy a hacer un libro de historiografía, porque a lo mejor eso espanta más de uno. Quería un poco hacer una introducción a eso, cómo hace un historiador su trabajo, cómo se leen las fuentes, cómo se contrastan las fuentes, qué enfoques teóricos ha habido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la teoría del gran hombre, ¿no? De que el gran hombre es el que mueve la historia, pues grandes figuras como Napoleón o como Churchill o como Hitler, etcétera, mueven la historia, pues esa ha sido
esa es muy decimonónica, pero la seguimos teniendo mucho en el día a día. Tú hablas yo en conversaciones con mis padres, con mis amigos que no han estudiado no tienen ningún tipo de formación histórica, es un poco como ha ido saliendo este libro, ¿no? De ver qué es lo que mis compañeros sabemos a través de, pues eso, de dedicarnos a esto, frente a qué es lo que se maneja más a pie de calle y ver cómo podemos intentar un poco acercar esas vías para entender que la historia no es eso, no es la que es la que se ha ido produciendo y la que podemos producir de otras formas también. Con lo cual, realmente, tu libro, el cual he de confesar que he disfrutado enormemente, lo que es una invitación a la reflexión, ¿no? Sí. Y desde esa reflexión, ¿cómo podemos analizar eso que denominamos memoria histórica? Porque sin reflexión sería todo menos memoria. Claro, la memoria histórica, así como concepto, es un poco la unión, porque la memoria se entiende que es el apego emocional que tenemos con un pasado, con una narrativa del pasado, y la memoria histórica intenta, digamos, unir el estudio científico de la historia a esas otras vías de apego emocional para intentar construir algo, digamos, en términos productivos, porque al final es verdad que en España pensamos en memoria histórica y pensamos en un periodo muy concreto, pero la memoria histórica es algo que se ha aplicado a muchos momentos, a muchos tipos de pasado que han sido dolorosos, que por las circunstancias de cada país pueden ser desde un planteamiento ideológico u otro, ¿no? Entonces, al final, la memoria histórica lo que intenta es un poco ampliar esta creación del pasado desde que en vez de ser desde una producción unívoca, desde un único narrador, digamos, que en el caso de cuando hemos tenido dictaduras o cuando nos encontramos con regímenes totalitarios, es una única, o no una única, pero es una institución quien controla, quien produce la historia y tal, ¿no? Y entierra otros tipos de pasado, que eso ha pasado en todos tiempos inmemoriales, sí, ¿no? Pero claro, en pasados más recientes, donde el apego emocional sigue ahí presente, porque tenemos bien gente que todavía vivió eso bajo esos regímenes o porque son descendientes directos, pues en ese caso es cuando interviene un poco la memoria histórica para ampliar esas voces y, digamos, sanar desde cierto sentido las heridas que crea ese borrado que ha habido en esos momentos más opresivos y dolorosos, digamos. Pero claro, hablas de ampliar y precisamente cuando planteamos o ponemos sobre la mesa la ley de memoria histórica en general, no hablamos de la de España, sino de todas esas relacionadas con la memoria histórica, siempre nos encontramos con que, lejos de ampliar, se invisibilizan ciertos personajes, cambian de nombre calles, destruyen estatuas. ¿Eso hasta qué punto puede afectar a la historia futura? Sí, pues esto que planteas es un debate muy, muy interesante, porque es un debate que hay entre entre la gente que se dedica a la memoria histórica y a la memoria y a la historia pública. Porque, claro, el cambio, por ejemplo, de nombres a calles sí que se interpreta como algo que digamos, pues simplemente es quitar un homenaje, pero luego, por ejemplo, en el tema de las estatuas o en otros digamos, símbolos que hay por ahí desperdigados, se ha planteado que quitar todo, a lo mejor es no borrar la historia, pero sí hacer como aquí no ha pasado nada, en el sentido de claro, que si tú dejas las heridas, no consiste en dejar las heridas abiertas, pero si tú dejas que se vean las cicatrices, ves la historia del país, pero si tú las quitas todas, digamos, o las destruyes, de repente, los historiadores futuros, pues lo que dices, ¿no? De repente parece que aquí no hubo un problema. Entonces, lo que se plantea siempre desde la memoria histórica es hacer un nuevo registro, porque al final los objetos, por ejemplo, las estatuas, están vivas. Entonces, si tú quitas una estatua a Colón de un monumento, que es un monumento, o sea, esa estatua a Colón es un monumento de cuando se erigió esa estatua, no de Colón en el año 1500. Claro. Entonces, quitar esa estatua y llevarla a otro sitio donde se pueda resignificar, ¿no? O darle otro nuevo significado, pero digamos siempre dejando un registro de que este monumento fue aceptable cuando se erigió, ahora ya no lo es, por lo tanto lo estamos quitando de la vía pública, pero lo estamos llevando a otra institución, como puede ser un museo, para que se documente con otro tipo de
ya no de visiones, sino también pues intentar entender por qué se erigió ese monumento, cuándo se erigió, cómo se eligió representar a ese personaje, etcétera, etcétera. Que he dicho Colón porque obviamente ha habido últimamente movimientos en contra por el Black Lives Matter, pues se han enfocado mucho en ciertas figuras que son parte de la historia de la colonización y conquista de América, ¿no? Entonces, pero vamos, que como ese hay muchos ejemplos. Pasó con las estatuas de Lenin cuando cayó el bloque soviético, por ejemplo, que se llevaron a museos para decir, no estamos destruyendo esto y convirtiéndolo en polvo, pero sí que queremos que esta estatua, como es parte de un pasado doloroso para nosotros, no esté en la vía pública, sino que esté en un museo donde podamos hablar de este episodio de nuestra historia. Miquel, ¿política e historia han de ir siempre de la mano? Es difícil no hacerlo. O sea, evidentemente la historia, o sea, la política siempre ha utilizado la historia porque es una forma muy fácil, bueno, básicamente porque una comunidad, que es a la que estás intentando apelar, necesita una identidad y la identidad normalmente se construye sobre un pasado común, ¿no? Entonces siempre hay interpretaciones históricas de, pues bien sea momentos de orgullo, momentos de afrenta, momentos de, bueno, digamos, cosas con las que aunar a toda la gente, ¿no? Y galvanizar esos sentimientos para, pues luego, vótame o vamos a luchar contra o lo que sea, eso siempre. Entonces, es verdad que la política siempre ha usado de la historia. Y por otro lado, también es verdad que los historiadores somos, al final, cuando estudiamos la historia, intentamos abstraernos de nuestros propios sesgos e intentar entender desde qué perspectiva estamos partiendo. Pero es verdad que esa autocrítica que intentamos hacer cuando estamos trabajando para separarnos un poco, siempre está mediada por el mundo que nos rodea. Entonces no podemos separarnos del todo de la política, de nuestras propias ideologías, de nuestros propios, a veces incluso intereses, ¿no? Lo que se suele pedir al final en un académico, en un historiador, en un arqueólogo, en quien sea, que se dedica a las ciencias sociales, es que plasme muy claramente cuál es el objetivo de su investigación y por qué parte de dónde parte, ¿no? Cuál es su marco teórico, que muchas veces está informado por su ideología o por sus vivencias, y por tanto, digamos, contextualizar para que el lector también tenga esa capacidad crítica de decir, entiendo de dónde estás viniendo y entiendo el argumento que me estás planteando y puede que no esté de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con esto otro, aunque luego en el campo ideológico pues no haya esa compatibilidad, ¿no? Pero al final es eso, se pueden alejar política e historia, pero no se pueden separar del todo, yo creo. Es muy difícil. ¿Cuánta historia hemos aprendido de supuestos ganadores que en realidad no deberían haber pasado de la historia sino como perdedores? Porque seguro que hay esa doble, no es doble moral, sino esa doble interpretación, ¿no? Sí, bueno, a ver, el episodio como más claro de esto, y que además lo uso en el libro, es la batalla de Kadesh, ¿no? Que, bueno, tenemos un montón de ejemplos de batallas y de guerras en las que ambos bandos dicen que ganan, y claro, eso es imposible, que no puede ser. No puede ser. Es verdad que luego los historiadores, ya con tanto leyendo las dos perspectivas como entendiendo, pues por ejemplo, en el caso de la batalla de Kadesh, ¿no? Pues Ramsés II se enfrenta a los hititas en Kadesh, básicamente, que es en la zona del Levante, lo que hoy es Palestina, y básicamente se enfrentan e intentan pues decir ambos bandos que han ganado, pero lo que encontramos es que eso es imposible, obviamente. Y luego encontramos epístolas privadas, por un lado, en el que el rey de los hititas le incrimina al rey de los egipcios porque ya habían firmado la paz, pero estaban diciendo, ¿por qué estás diciendo que ganaste cuando gané yo? Y luego, por otro lado, nos encontramos que arqueológicamente todo lo que viene a ser la cultura egipcia, la cultura material egipcia, el comercio egipcio, desaparece de la zona. Entonces, claro, dices, a ver, a lo mejor ganaron unos más que otros, aunque la victoria no fuese tan clara. Y es verdad que hay cosas hay gente que gana a corto plazo pero pierde a largo plazo, eso siempre pasa, ¿no? Pues entonces eso tenemos que ser muy cautelosos los historiadores cuando inspeccionamos las fuentes, porque todos nos queremos plantear como ganadores. Por ejemplo, en la historia de España también tenemos, ¿no? Que
que hay batallas que dices, esta batalla no existió, pero había que crear una batalla para decir que tuvimos una gran victoria, para que el rey para poner mejor nombre sobre un rey que ya llevaba muerto 100 años y que no ganó ninguna batalla así de renombre, pero vamos a decir que sí, que esta batalla fue enorme y que ganó, etcétera, etcétera. Entonces, siempre muy interesante leer cómo se construyen estos discursos y en qué momentos. Hay veces que es claramente propaganda en ese momento y hay veces que es a años vista. Qué bueno. Miguel Herrán, como ya nos ha adelantado, es arqueólogo y máster en arqueología del mundo árabe e islámico. Miguel, si la historia habla de versiones, ¿de qué habla la arqueología? Pues la arqueología es bastante aburrida al final, porque habla de lo que usamos en el día a día, ¿no? Habla de, o sea, como insulto a veces a los arqueólogos nos llaman cacharrólogos, y es verdad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo que estudio es entornos domésticos, hay cosas más entretenidas como gente que estudia campos de batalla y tal, pero yo estudio básicamente cómo cambia la casa a lo largo de los siglos y cómo se empiezan a utilizar distintos cacharros para cocinar y lo que esto nos dice de cómo cambian las costumbres, cómo se organizan las actividades domésticas. Puede ser cualquier cosa muy mundana, pero luego, por ejemplo, podemos analizar basureros y ver ver el comercio que había, ¿no? En Roma hay un monte, de las 7 colinas de Roma, pues hay una octava que es el monte de Estacho, que simplemente surgió de todos los fragmentos de ánfora que se iban tirando, ¿no? Qué bueno. Y ese monte se ha excavado, y bueno, se está excavando porque es enorme, y la cosa es que eso nos habla de dónde traían, por ejemplo, el aceite los romanos, que si lo traían de la Bética, que si lo traían de no sé dónde. Y esto nos habla, pues, por ejemplo, de cómo cambia el escenario internacional, ¿no? En el mundo antiguo. Entonces, mientras que la historia nos habla de cómo nos queremos ver, la arqueología nos habla de lo que hemos hecho realmente, de forma un poco más prosaica a veces, ¿no? Entonces, una no puede funcionar sin la otra, sobre todo cuando hablamos de momentos ya de la historia. Obviamente, si nos vamos a la prehistoria, pues ahí no hay nada que escribir, pero ambas se complementan muy bien. ¿Y puede servirnos la arqueología para señalar todos aquellos fragmentos de la historia que no nos han llegado fieles? ¿O la arqueología también es susceptible de interpretaciones? Porque la historia sí que es susceptible de interpretación. ¿La arqueología también no? Son más evidencias. Bueno, no, la arqueología es tan susceptible de interpretaciones como cualquier cosa al final. Es verdad que hay, cuando son, o sea, al final la arqueología funciona con materiales, ¿no? Entonces, hay evidencias materiales que no son rebatibles, sí. Claro, no son rebatibles, pero en general luego muchas interpretaciones siempre las va a haber, por ejemplo, cuando nos metemos en sistemas de creencias o en funcionamientos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la prehistoria hay muchísimo debate sobre qué significaban ciertos símbolos, qué significa, pues, por ejemplo, podemos ver que se excavan, por ejemplo, unas casas en las que hay unas pinturas en las paredes y tenemos que interpretar esas pinturas o tenemos que interpretar por qué se construían las casas de ese modo. En general, hay debates enormes, incluso cuando parece que toda la evidencia debería ser poco discutible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los primeros homínidos hablamos mucho de si eran capaces de cazar o de si solo carroñeaban. Y las evidencias que tenemos en uno y otro lado son tan dispersas que al final no podemos tener una respuesta a una pregunta que es bastante concreta. No podemos tener una respuesta sin tener todo un debate enorme previamente. Claro. Y las interpretaciones siempre van a estar ahí, porque al final si solo enumeramos lo que vemos, no llegamos a ninguna parte. Tu obra, tu canal de YouTube, nos cuenta miles de historias enfocadas de una forma muy moderna, muy entretenida. Y muchas veces yo cuando disfruto de tu canal de YouTube me planteo, ¿por qué mi profesora de historia, que era una monjita adorable, pero aburrida como ella sola, se empeñaba en que memorizáramos fechas? Y precisamente tú lo que abogas es por todo lo contrario, ¿no? Las fechas siguen siendo importantes para poner en contexto, pero no es la clave. O sea, no es un almanaque, no sé si almanaque sería la palabra adecuada, ¿no? O un anuario de lo que va pasando en cada instante. ¿Y por qué nos venden o nos cuentan o nos forman en historia desde los listados de eventos?
Bueno, eso tiene mucho que ver con cómo se desarrolló la historia en el siglo XIX, cuando empezó a crecer como una ciencia, ¿no? Digamos, que quería ser, desde la escuela positivista, quería ser exacta, quería ser precisa, quería ser científica, digamos, llevado esto al campo de la historia. Y en el caso de la historia, como el enfoque que había era sobre todo en las batallas, en la historia política, digamos, pues eso era fácil de fechar. Los reinados de los reyes y las batallas siempre son fáciles de fechar. Y por otro lado, las fechas nos proporcionan algo que celebrar, ¿no? Cuando hablamos claro. de el no sé cuánto centenario de, por ejemplo, el año pasado, hubo quienes decían que era el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, cuando la batalla de Covadonga tuviese las dimensiones que tuviese, la fecha es totalmente desconocida. Claudio Sánchez Albornoz propuso la fecha de 722 dentro de una horquilla que él decía que era más probable, que era una horquilla de 20 años, y dijo ese año sin él tampoco tener mucha certeza, ¿no? Pero claro, esa fecha nos permite pues recordar, rememorar y perpetuar. Entonces es cierto que algunas fechas además se nos quedan, o sea, las fechas clave, entre comillas, de la historia de nuestro país se nos han enseñado, ¿no? Y esas las recordamos. Hay algunas fechas que sí que son menos importantes. Entonces, claro, cuando nos vamos a que estamos hablando de la historia de un margen muy pequeño de la sociedad, evidentemente las fechas desde el poder parecen cobrar más sentido, pero cuando estamos hablando del día a día, de la gente común, del otro 95% de la sociedad, digamos, las fechas de repente no son tan importantes cuando estamos intentando entender procesos que a lo mejor tardaron siglos en desarrollarse, ¿no? Si estamos entendiendo, por ejemplo, el feudalismo como institución, pues eso, las fechas más allá de siglos no son un poco brumosas para entender qué está pasando realmente. Si estamos intentando entender, por ejemplo, cambios en el transporte, aunque hablamos de, por ejemplo, la Revolución Industrial llevó mucho tiempo, ¿no? Entonces, fechas para poder colocarnos y contextualizar son importantes, pero no tenemos que dejarnos llevar simplemente por evento, fecha, porque eso nos lleva a una historia muy limitada. Los eventos se interpretan, las fechas se datan. ¿Y qué pasa con las biografías de los grandes hombres y mujeres? Porque son imprescindibles para poner la historia en contexto, pero ¿también están maquilladas? Están maquilladas muchas veces porque si nos centramos mucho en el individuo, no podemos ir más allá y ver el contexto en el que vivían y cómo ese contexto les construyó, ¿no? Es lo que he dicho antes de la teoría del gran hombre. Al final, Napoleón, por ejemplo, era un hombre con unas características que a lo mejor lo hacían excepcional, pero también era un hombre fruto de su tiempo, en el sentido de que si él no ocupaba esa posición, a lo mejor la hubiese ocupado otro, ¿no? En el libro pongo el ejemplo tonto que siempre se dice de si tuviese una máquina del tiempo, matarías a Hitler de niño para que no hiciera las cosas horrorosas que hizo de mayor. Sí. Y es como, a lo mejor tenías que matar muchos niños, ¿no? Porque si no estaba Hitler, a lo mejor estaba Goebbels. Y no es despersonalizar la historia, pero sí que es poner cada cosa en su contexto, el contexto en el que cada uno se coloca, cada uno de estos personajes se coloca y al que afecta, porque por supuesto Napoleón tuvo un gran papel en la historia de Francia, pero digamos que el general Corso, de no haber sido el general Corso, habría sido otro general, a lo mejor quien hubiese hecho otras cosas parecidas, igual no lo mismo, pero otras cosas parecidas. Entonces, si nos enfocamos, yo veo las biografías siempre como una fuente, porque hay personajes realmente fascinantes en la historia, y yo veo las biografías siempre como un punto de partida desde el que entender un contexto mayor, el mundo en el que vivían, ¿no? Más que como para entenderlos a ellos o intentar desvivirnos por interpretar a este personaje, por muy fascinante que sea. Uno de tus canales de distribución, por así decirlo, de la forma en la que tú miras o estudias la historia, es tu canal de YouTube. Puto Miquel acumula más de 100.000 seguidores entre Twitter e Instagram y tienes 160.000 suscriptores en YouTube. Tu trabajo está centrado en la divulgación. ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Cuál es tu formato favorito?
Bueno, en parte mi formato favorito es YouTube porque me puedo explayar todo lo que yo quiera. No hay límite de tiempo, ¿verdad? No hay límite de tiempo, pero y también porque me gusta mucho el elemento visual, usar un poco los disfraces, el drag para un poco atraer la atención y para hacer chascarrillos. Hay veces que los chistes no se hacen tan bien cuando estás en un tweet o incluso si es solo, digamos, o sea, si es leído o si es solo audio también a veces, ¿no? Pero ese es, o sea, digamos que ese es mi canal, mi medio favorito. Pero luego lo que me hizo saltar a la divulgación, bueno, fue un poco más, vamos a intentarlo y a ver qué surge de esto, pero de lo que surgió fue de una frustración a veces, precisamente con lo que yo veía en congresos, en conferencias académicas, etcétera, de mi campo, frente a las preguntas que luego yo me llevaba, pues, de mis padres o de mis hermanos o de mis amigos, básicamente sobre pues yo que sé, que han visto un documental en el canal Historia, por decir algo, por ejemplo, y no han entendido mucho y no sé qué, y a veces pues han quedado con dos cosas, pero esas dos cosas también parecían como un poco ambiguas, ambiguas, etcétera. Entonces digo, bueno, a ver qué puedo hacer yo para intentar un poco calmar esta frustración que yo tengo, porque hay veces que veo que el mundo de la investigación y tal está como muy aislado de la sociedad en general, ¿no? Nosotros rellenamos proyectos de becas y proyectos que queremos, pues básicamente hacer una investigación y se nos pide que pongamos qué valor social tiene porque al final es una ciencia social, es una ciencia para el beneficio de la sociedad. Entonces, claro, se nos dice que intentemos explicar pues qué vamos a hacer, qué vamos a aportar a la sociedad, pero si luego no hacemos y no dedicamos tanto el tiempo, porque al final es tiempo, como el esfuerzo de poner esos conocimientos, esa investigación que estamos haciendo digamos, al servicio de la sociedad, ¿no? A conocimiento de la gente de a pie, ya sea por conferencias, ya sea, o sea, jornadas abiertas, jornadas de puertas abiertas que hemos hecho en muchas excavaciones, etcétera, pero si no lo hacemos, si no hacemos ese esfuerzo, no llegamos a ningún lado. Y yo quería ver si podía hacerlo, digamos, pues eso, a través de internet, que es un altavoz, pues a veces apabullante, pero desde luego pues que da pie a otras formas de contar lo que a lo mejor ya nos han contado 1000 veces. La forma de divulgación que realizas es bastante rompedora con tu estética queer, despliegas un cóctel entre ciencia y cultura pop. ¿Crees que está ayudando a acercar la historia a los millennials? Sí, yo creo que sí. O sea, he recibido bastantes comentarios de gente que decía, joder, a mí el comentario que me llega y que siempre me llega más, digamos, adentro, es cuando alguien me dice, mira, no me gustaba la historia, me vi tu canal, pues me puse tu canal porque yo que sé, me lo recomendó un amigo y dije, venga, voy a dar esto. Y ahora es que he empezado a buscar libros de historia, me gustan, no sé, o sea, que he visto gente que se ha fascinado por la historia gracias a lo que yo cuento, que me parece algo, que eso me parece como el mayor halago que puedo recibir, en el sentido de no estás esperando recibir todo de mí, sino que he despertado un interés por algo, que he compartido este interés que yo tengo y he despertado tu propio interés, porque yo a veces digo que si no te gusta la historia, puede ser simplemente que no te guste cierto tipo de historia que es a la que te han limitado, claro, ya sea por documentales, por tele, por los libros de texto, lo que sea, ¿no? Pero siempre hay algo, porque ya sea porque nos gusta el cotilleo, ya sea porque nos gustan las batallitas, ya sea porque nos gusta los cacharros y las curiosidades y el morbo, lo que sea, siempre va a haber algo, digamos, porque al final en las sociedades del pasado está todo igual que está todo aquí, ¿no? Entonces seguro que va a haber un enfoque que vas a encontrar que te va a parecer más fascinante que otro. Otra cosa es que no tengas tiempo, ahí eso lo entiendo totalmente, pero bueno, para eso también está el trabajo de los divulgadores, de acercarlo. Yo me confieso, una de esas personas que te descubría al hilo de la invitación al programa, y recuerdo un día que me quedé fascinada porque estuve viendo de tu canal de YouTube un episodio que eran las alegorías, no recuerdo exactamente, y cuando acabó dije, me acabo de tragar, no sé si eran 40 minutos de algo que yo en ningún momento me hubiera pensado aguantar 40 minutos escuchando esto, y me ha parecido fascinante, con lo cual de verdad recomiendo a los
a los oyentes que se pasen por tu canal porque van a descubrir, bueno, se van a ver atrapados por las historias que cuentas, cómo las cuentas, los personajes que representas y yo particularmente te quiero agradecer que nos acerques esa idea de que la historia no es la que es la que nos han contado, que la hemos comprado, pero que si la miráramos con los ojos que tú nos invitas a hacer, seguramente la encontraríamos mucho más digerible y disfrutable. Muchísimas gracias, Miquel Herrán, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Paloma, de verdad. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Rebeca Toribio decidió dar un cambio a su propia historia, en este caso la personal, y aprender con 22 años lo que significaba el negocio de la hostelería. Rebeca, cuéntanos cuándo y cómo surge la idea de dar ese giro a tu historia y abrir Superchulo. Sí, ¿qué tal, Paloma? Bueno, pues realmente es algo que surge de la necesidad de contar el estilo de vida y de alimentación que empezamos a llevar mi pareja y yo en aquel momento. Nos conocimos en un momento de nuestra vida en el que ambos teníamos problemas de alimentación, él sin saberlo y yo pues más visibles porque estaba pasando por una transición de TCA, estaba sufriendo, llevaba ya 3 añitos teniendo problemas de bulimia y anorexia de forma interrumpida, que mi chico a su vez tenía un montón de problemas de alimentación sin saberlo, se pasaba semanalmente del hospital pues con problemas de digestiones, malas digestiones, problemas en el hígado y bueno, pues juntos empezamos a buscar la manera de llevar esto de la mejor manera. Empezamos a cocinar en casa, yo empecé a estudiar nutrición y encontré en la alimentación saludable y en este caso vegetariana una salida no solamente para mí, sino me encontré básicamente mi propósito de vida, contar este estilo de alimentación que a mí tanto me estaba curando y poder compartir mi historia y mis platos para que mucha más gente pudiera disfrutar de ello y pudiera también, si estaba en ese proceso, pues ayudarse, ¿no? de mi historia personal. Y así nació Superchulo, básicamente. Rebeca, ¿qué es lo peor de padecer un trastorno alimentario? Un trastorno de alimentación, sí. Bueno, realmente en ese momento no te das cuenta, pero haces que tu vida sea una mentira, básicamente. Porque en ese momento tu entorno y tu gente no te conocen, entonces tampoco pueden ayudarte. Básicamente porque tú no te dejas conocer. Tú no quieres realmente darte cuenta de que tienes un problema y de que es un problema de salud y un problema mental muy grande. Entonces tu círculo, tu entorno y tu situación de vida acaba siendo pues una mentira en la que bueno, difícilmente vas escalando y vas metiéndote cada vez más en un bucle. Eso sumado a los trastornos y a los problemas puramente nutricionales y alimenticios que pues acarrea el cuerpo, te dejan en una situación mental y física muy debilitada. Y justamente en ese momento lo que más necesitas es fuerza mental y física para salir hacia adelante. Entonces yo creo que la verdad que eso sería un poquito el mayor problema, ¿no? que tiene el sufrir un TCA. Esa soledad, ¿no? Esa mentira que se vive. Bueno, al final es un poco con lo que hablábamos con Miquel, ¿no? La historia se maquilla y en el caso de las personas que tienen trastornos de alimentación también maquillan su propia historia, ¿no? Para dar otra sensación. ¿Qué supuso para ti esa conciencia sobre la comida? Porque sin duda tú eras o eres, no sé cómo, los artistas no sé cómo deciros si erais o eras bailarina y decidiste hacer este giro a tu carrera. ¿Qué supuso para ti ese darte cuenta de cómo la comida influye en tus emociones, en tu forma de vida, en tus pensamientos? Sí, yo llevaba haciendo danza desde los 7 añitos y bueno, a través de tener este problema y empezar a tener esta conducta, me dejé el baile, porque directamente no podía sostener esa mirada hacia mí misma, y una bailarina trabaja prácticamente mirando su cuerpo constantemente. Claro, ¿no? Claro. Entonces me alejé absolutamente de ese mundo, de la danza, y
Y realmente lo que me aportó la alimentación y el tomar conciencia sobre los alimentos, pues fue darme cuenta de que eligiendo cómo comemos, esto es algo que hago mucho hincapié en el libro, eligiendo cómo comemos también podemos incluso votar el mundo en el que queremos vivir. Y esto me ayudó a darme importancia y a darle importancia a la vida. Me recobró, me dio fuerzas para seguir viviendo y me dio fuerzas para entender que era importante que estuviera sana para votar por el mundo en el que quería vivir. Y esto para una persona que está pasando por trastornos alimenticios y por tanto psicológicos es importante, ¿no? Aferrarse a la vida. Y a mí pues el tomar conciencia sobre los alimentos y la elección del estilo de vida que estaba llevando me ayudó en ese momento a aferrarme a la vida y a querer sanarme y tirar hacia adelante. Rebeca Torillo hace alusión a un libro que está publicado recientemente por Editorial Vergara, Rainbow Food de Superchulo. Une los dos conceptos, Superchulo, que es su proyecto, su restaurante en Madrid, y Rainbow Food, que hace más alusión a esa comida de colores, ¿no? Que es la que nos regala con los sentidos. Rebeca, ¿crees que comemos mal porque quizá lo que pasa es que no sabemos qué comer? Bueno, yo siempre digo que no se come bien o mal. Yo creo que lo que hacemos muy poquito es escucharnos. Yo creo que no hay una comida correcta o una comida incorrecta. Creo que es ese déficit de atención que tenemos a nuestro propio cuerpo el que hace que nos alejemos de una comida que nos aporte bienestar, ¿no? Yo no proclamo en mi restaurante que mi forma de comer sea la única correcta. Digo que lo que yo hago a mí me sienta bien y lo comparto con la gente para que lo disfruten. Como bien dice nuestro lema, en Superchulo contamos colores, no calorías, y nuestro estilo de alimentación es Rainbow Food, que es algo que no es ni vegetariano, ni macrobiótico, no es una dieta. Es platos llenos de color, bajo un concepto de comida casera, absolutamente artesanal, ingredientes de buenísima calidad y mucha creatividad, que al final es lo que alimenta el alma. Y bueno, está bien, está mal, a mí me sienta bien. Yo desde que emprendí este camino son pocos los problemas de alimentación y menos los problemas o las incongruencias que tengo respecto a lo que como. Me siento genial con las decisiones que tomo, escucho mi cuerpo y me permito comer todo lo que me apetece, pero ahora lo que me apetece son cosas que me nutren y que me ayudan a estar saludable. Entonces yo creo que ese es el camino, no voy a seguir una dieta para hacerlo de forma correcta, no, es qué me sienta bien a mí, qué necesito, qué me está pidiendo el cuerpo y cómo puedo cuidarme para cuidar al mundo en el que vivimos. ¿Qué hace tu restaurante Superchulo diferente en lo que a la hostelería tradicional se refiere? Bueno, es un lugar, para mí es mucho más que un restaurante, ¿no? Pero para mí es como un lugar de investigación y de creación, ¿no? Yo soy una persona súper creativa y realmente lo de la hostelería ha sido consecuencia de querer compartir mis platos y mi estilo de alimentación. He tenido que responsabilizarme de lo que significa llevar a cabo un negocio de hostelería porque, claro, hay una media siempre de unos 30, 40 trabajadores, damos una media de pues llegamos a dar a lo mejor un sábado unos 700 clientes, pasan muchas personas, cada uno con sus necesidades, cada uno con sus alergias. En un restaurante hay que cuidar muchísimo los sistemas de trabajo. Bueno, es verdad que he tenido que hacerme cargo de toda esa parte, ¿no? Pero lo que le hace diferente es que más bien es un proyecto que cuenta una historia, que llega, ¿no?, al panorama gastronómico con una propuesta absolutamente diferencial y bueno, pues que acerca a las personas un estilo de alimentación que nunca se hubieran planteado probar. Hay mucha gente todavía que se piensa que la comida vegetariana es limitada o entran al restaurante pensando en que se van a ir con hambre o no van a saber lo que comer y se van altamente sorprendidos y súper contentos de haber probado cosas nuevas que van a incluir en su día a partir de hoy. Entonces, eso creo que es lo más diferente. Artista, bailarina,
no has estudiado hostelería como tal, eres muy joven. ¿Cómo se afronta el reto de liderar un equipo de casi 40 personas siendo eso, tan joven y tan inexperta? Inexperta quiero decir en el ámbito concreto de la profesión de la hostelería. No, lo has dicho perfecto. Inexperta es la palabra que me persigue constantemente y lo digo siempre en el libro, que siempre me siento nueva a todo lo que hago porque, bueno, pues me toca enfrentarme cada día a situaciones que desconozco y de las que voy aprendiendo poquito a poco. Y yo creo que ese es el reto, poder aceptar que las caídas solamente son retos y aprendizajes con los que ir formándote. Y como yo digo, es cierto que no he estudiado como tal la profesión que tengo, pero pues bueno, cada vez que me timan o cada vez que cometo un error o cada vez que la lío parda en el trabajo, digo que he hecho un máster y bueno, pues todo lo que he perdido tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, digo, mira, pues un máster más que tengo, ya está. Estoy haciendo muchos másters en la vida. Entonces, bueno, yo creo que ese es el reto, ¿no? Tomártelo como aprendizaje todo, entender que un negocio y la vida en sí mismo no es lineal y que hay subidas y bajadas y sí que, bueno, en mi caso, tener muy presente el cuidarme a nivel psicológico y tener muy en cuenta la salud mental, ¿no? Para que realmente, pues, nosotros, los emprendedores, que somos el motor de nuestros proyectos, estemos bien como para poder llevar a cabo todos esos proyectos y que esas personas que están trabajando en el proyecto también puedan estar bien. Rebeca, ¿cuál ha sido el peaje que más caro has tenido que pagar? Pues yo creo que justo lo que te digo, o sea, podría decirte 1000 cosas, podría decirte 1000 errores que he cometido, 1000 veces que me la han jugado, pero yo creo que realmente el peaje más caro es sostenerse a uno mismo en los momentos más difíciles. La pandemia, por ejemplo, fue una catástrofe para muchos gremios, incluida la hostelería. Totalmente. Y yo creo que sostenerte emocional y psicológicamente en los momentos duros es el peaje más caro al que te enfrentas cuando te enfrentas a la vida en sí mismo y cuando realmente tienes una empresa y no puedes no hacerte cargo de tus situaciones, pues bueno, la verdad que estás ahí en esa cuerda floja en la que tienes que estar y tienes que estar bien, ¿no? Yo creo que eso es lo más duro. Hablamos de peajes, pero hay un refrán que dice, es de bien nacido ser agradecido, y súper chulo. Rebeca Toribio, ¿a quién está más agradecida? Pues bueno, yo soy una persona que intento levantarme por las mañanas y agradecer la oportunidad de tener salud, de estar vivo y de seguir intentándolo. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo estoy muy agradecida a la oportunidad de tener un equipo a mi alrededor que lleve a cabo el proyecto y que lo lleve con ilusión y con entusiasmo, que hoy día hacer equipo es muy difícil. Sí, estoy, por supuesto, pues muy agradecida a todos nuestros clientes que durante 5 años lo escribí en el libro. Es que, claro, han pasado por el restaurante más de 500.000 de personas. ¿Cómo no estar agradecida a todo ese amor, cariño y apoyo que nos brindan, ¿no? Al final tú abres un negocio con toda tu ilusión, pero realmente tú no haces tu negocio lo hacen tus clientes. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El equipo y los clientes son cruciales en este camino y es un agradecimiento infinito, la verdad que sí. Tu restaurante súper chulo en la zona de Malasaña, tu libro recientemente publicado con Editorial Vergara, Rainbow Food, es súper chulo. ¿Cómo evoluciona tu proyecto? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Hacia dónde va todo? Pues ¿Hacia dónde va Rebeca Toribio? Este año van a haber muchos cambios y mucha evolución en el proyecto. Es cierto que todo se ralentizó, se retrasó mucho por el tema de la pandemia. Al final los emprendedores tuvimos que conservar un poquito nuestros recursos, tomar decisiones, recular y aprender a saber también parar para poder mantener nuestro equilibrio empresarial y
Y bueno, ya habiendo pasado un año y habiendo rehecho toda la estructura, ¿no?, de lo que nos dejó el COVID, pues este va a ser un año de expansión y de crecimiento. Y bueno, ya iremos contando, pero la verdad que sí, estamos trabajando en varios proyectos gastronómicos que verán la luz durante el 2023, así que bueno, la verdad que contenta y con ganas de ponernos ya a trabajar en ello. Pues lo dejamos ahí con un redoble de tambor sin desvelar las sorpresas que nos llegan. Rebeca Toribio, en 5 palabras a lo sumo, desde tu propia historia, ¿qué consejo nos darías a cualquiera de nosotros? Pues yo creo que hemos hablado un poco de todo y yo no hay cosa que me ponga más nerviosa que dar consejos porque soy una persona que sobrevive a su propio caos todos los días. Pero yo creo que es eso, ¿no? El cuidarse a nivel de salud mental, emprender con fuerza, seguir nuestros propósitos, ver los retos como aprendizajes y el último, agradecer todo lo que nos brinda la vida. Pues muchísimas gracias, Rebeca Toribio, por traernos este proyecto, esta historia tan súper chula. Y gracias por aceptar mi invitación esta mañana. A ti. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias. Un abrazo. El poeta, dramaturgo y científico alemán Goethe, a finales del siglo XVIII, sostenía que los pecados escriben la historia mientras que el bien es silencioso. En el programa de hoy hemos mirado la historia con otros ojos y hemos analizado, que no memorizado, sus mensajes. Muchísimas gracias, Rebeca Toribio, por contarnos la tuya y Miguel Herranz por desarrollar el tan necesario pensamiento crítico y, por supuesto, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Como decía Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.